doctor Felipe Román, muchísimas gracias por la generosidad de acompañar. Hacía un tiempo que no le veía, pero sabía que usted estaba como esa hormiguita, escondido trabajando, y veo el fruto de parte de su trabajo, porque sé que usted es un hombre que ejerce su profesión todos los días, pero le roba ratos para dedicarse a su pasión, que es la escritura, y la escritura bíblica de manera particular. Bueno, ¿cómo se siente la gente cuando emprende un proyecto como un libro y cuando lo termina? Oh, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Porque durante todo el proceso uno va disfrutando, porque uno va descubriendo cosas. Muchas de las cosas, lógicamente, uno no las sabe. Viene por sabiduría de Dios, y otra que uno la busca en los diferentes libros y cosas de esto. O sea que realmente es un trabajo que da una gran satisfacción. Veo que todos sus libros sobre temas bíblicos tratan sobre determinados personajes. Sí. ¿A usted le gusta trabajar los personajes? ¿Eso le viene de la psiquiatría o de algún otro tipo de interés? Bueno, lo que pasa es que realmente trabajando con los personajes, que son seres humanos, lógicamente, hacemos que la persona entienda que son personas que tienen angustia, tristeza y todo eso, y ahí mismo enseñamos psicología de cómo manejar la angustia, cómo la manejaron ellos, y de ahí aprendemos. Porque por ejemplo la gente dice, vamos a poner con el libro de David. David, pero David pasó muchos problemas, persecuciones y esto y tal. Entonces ahí lo vamos transmitiendo todas esas enseñanzas a través de esos personajes. Porque lo que se trata también es no solamente de Biblia, sino también transmitir la psicología. Ya. Sí. Es decir, que usted un poco, por decirlo así, se monta en un vehículo de dos ruedas. En una está la profesión de psiquiatra y en la otra la Biblia. La teología, exactamente. La teología, la Biblia. Exactamente. Y por ahí camina. Exacto. Y tratando siempre de que las interpretaciones estén basadas en la Biblia. Ya. No en que yo creo esto, que yo creo aquello, no, en la misma Biblia. Claro, uso diferentes versiones bíblicas, porque yo, aunque sea de la iglesia evangélica, pero uso Biblia católica también. Correcto. Y eso, diferentes Biblias, varias Biblias. O sea que usted se da un baño de exégesis bíblica. Exactamente. Una cosa muy interesante, hay dos de las personas religiosas del mundo cristiano evangélico que más libros están publicando en estos tiempos, son dos psiquiatras, el doctor Román y el doctor Rafael Dunker. Sí, Dunker, yo respeto muchísimo a Dunker. Yeah. Dunker me dio un consejo a mí en un congreso que tenemos en Puerto Plata. Yo no era todavía psiquiatra, quería estudiar psiquiatría y estaba un poquito confundido porque los psiquiatras que conocía eran ateos y me tenía eso como ese cierto temor. Y él me dijo, no, pero no hay problema entre la psiquiatría y Dios, sino entre dos psiquiatras que tú conoces y que son ateos. y eso que puede parecer una tontería, sí, marcó mi vida y entonces ya además una expresión sabia, ¿no? Pero muy sabia. Sí, como es Dunker. Exactamente, un hombre de mucha sabiduría y conocimientos. Exacto. ¿Usted cree que hay enseñanzas en estos personajes, Moisés, David, Josué, Jacob, el profeta Jonás, que puedan ser al mismo tiempo que antiguos, porque son personajes antiguos, ser contemporáneos? Claro que sí. Bueno, a propósito de eso mismo, mire, por ejemplo, en uno de los libros, el que antecede a Jacob, Moisés, el expresidente Leonel Fernández publicó un artículo. Yo le llevé el libro, y él puso Moisés, un líder del siglo XXI, en base a lo del libro. Entonces con eso le digo, así como con Moisés, es igual, con David, con Jacob, con Josué, porque todos esos lideratos realmente son fundamentales. Por ejemplo, cogemos a Josué y hablemos de otro líder, ¿verdad? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero ¿qué pasa? Aún siendo escogido por Dios, es muy importante el asunto de la seguridad personal. Saúl no tenía seguridad en sí mismo. Entonces, por eso, al ser una persona insegura, no fue un buen rey. Y por eso es que eligen después a David. Entonces, todo eso se refleja
en ese libro, haciendo ver cómo la inseguridad de un líder hace que el pueblo también vaya mal. Los líderes que son inseguros hacen que los pueblos tengan problemas. Ya. Entonces, y no depende también, mire, por ejemplo, no tiene que ser nada más con eso. Usted coge, por ejemplo, a Ronald Reagan. Cuando eligen a Ronald Reagan, lo menospreciaban porque era un actor de decimonovena categoría. Exacto. Sin embargo, cuando se hacen los rankings de los presidentes, está entre los primeros presidentes de Estados Unidos, los mejores valorados, entre los primeros 5. Sobre todo fue en los últimos 50 años. Un gran comunicador. Exacto, ¿no? Y hacedor. Porque hay gente que son buenos comunicando, pero no son buenos haciendo. Allá. Y hay otros que no son muy comunicativos y hacen. Entonces lo que importa es, como dice la Biblia, no me hables de tu fe, demuéstramelo con tus obras. Ya. Este libro tiene 9 capítulos. 9. Extrañamente no tiene presentación. Y ni bueno, prólogo. Ya, ni prólogo, por supuesto, presentación o prólogo. Pero bueno, está ahí en 200, casi 90 páginas, Sí. que es una gran extensión para un personaje que, si bien es un personaje muy importante, pero ordinariamente estos libros son así de grandes cuando son toda la exégesis de un libro, lo cual quiere decir que usted además es un escritor prolífico, con un gran arsenal de argumentaciones, porque al final un libro de pensamiento como Exacto, es este, es un libro de argumentaciones. Eso, exacto. Y el valor está en el valor de sus argumentos. De los argumentos que se dan, exactamente. Sí. Y esos argumentos, como le digo, si quiero insistir en eso, basado en la escritura. En la escritura. Ya. En la escritura. Porque hay mucha gente que escribe cosas religiosas, pero es lo que a ellos les parece. En la escritura, y me parece desde la perspectiva de una teología protestante. Exactamente, Sí. Exactamente. No católica. No católica, pero sí usando pero bíblica. Biblia católica también. Sí. Por ejemplo, la Biblia de Navarra y la de Jerusalén latinoamericana. Correcto. Porque hay algunas traducciones que la Biblia de la Reina Valera no están bien. Y en la Biblia de Navarra y en la Biblia de Jerusalén latinoamericana están Sí. mejor. Sí, sí. Yo la uso según el texto. Correcto. Y el contexto. Para buscar usar una, más, usar la otra. más claridad, ¿no? Exactamente. Doctor, ¿qué se puede decir antes de entrar en los detalles? Sí. ¿Cuáles serían no los rasgos negativos, sino los principales rasgos positivos que usted encontró en Josué como líder? Bueno, lo principalmente, como le dije, como líder, la seguridad en sí mismo, Ya. para poder guiar al pueblo. Y como estamos hablando de cuestiones religiosas, su fe en Dios, ¿verdad? Entonces, al tener esa seguridad, la transmite al pueblo. ¿Por qué que un líder cambia las cosas? Mire, le voy a poner un ejemplo de la vida secular. Cuando fui a España a estudiar psiquiatría, al poco tiempo vino el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero. 23F. 23F del 81. Exacto. Sí, yo estaba allá. Entonces, ¿qué pasa? El rey Juan Carlos, un poco tiempo después, habló al pueblo y ya eso cambió todo y calmó. Entonces, así mismo, Y él catapultó su liderazgo. con esa conducta. Entonces, así mismo, cuando Josué le habla a los demás, tenemos que ir y cruzar y esto y tal, y vamos a vencer porque Dios está con nosotros. Esa seguridad de él se la transmite al pueblo, porque 40 años atrás habían intentado eso mismo y no lo hicieron. Ya. Y no lo hicieron. El hecho de Franco, el hecho del rey Juan Carlos, fue lo que le hizo ganar el bautismo de que a él se le considera el padre de la democracia moderna de España. Bueno, se estaba en un momento, y como yo estaba allá, pasaban los tanques de guerra, Sí, y las sí, cosas, sí, Sevilla sí, saliendo y todo. Y ya se estaban uniendo, primero Sevilla, después ya otra. No, las fuerzas del franquismo estaban vivas. Claro, El claro. ejército estaba intacto. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando él va a la televisión y habla, te ordeno que vuelva a ir, todo frenó ahí. Eso. Esa tranquilidad de él la transmitió. Pero igual también usted coge en la vida secular, le digo, a Winston Churchill. Cuando en la Segunda Guerra Mundial están bombardeando y esto y tal, se tumban a Francia, Polonia, no nos rendiremos y ganaremos. Y le transmitió eso al pueblo y el pueblo sigue aguantando.
Entonces, para usted hay dos grandes rasgos positivos en Josué: la seguridad de él en sí mismo y la fe en Dios, y su fe en Dios. Que la pondría al revés, la fe en Dios y que es lo que la seguridad. Porque por ejemplo, mire, escúcheme, en el Salmo 56 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Porque como seres humanos tenemos temores. Pero ese salmo no lo escribió Josué. No. Pero estoy diciendo para ir a esto. ¿Por qué lo pongo de primero? Entonces uno tiene temores, pero si ese temor uno lo deposita en Dios, Dios le quita ese temor. Entonces por eso digo, el primero, la fe en Dios, y esa misma fe en Dios lo ayuda para la seguridad. Ya. Y en el aspecto negativo, es decir, como humano que él era, aunque era un hombre que confiaba en Dios, ¿cuáles identifica usted como sus principales rasgos negativos? Bueno, más que negativo, vamos a decir negativos reactivos. Mira qué pasó. Que en una ocasión van a pelear ya tienen primero una gran victoria y después toca pelear contra un pueblo más pequeño. Entonces él se deja llevar del informe que le traen los espías que le envió. Correcto. No, eso no es nada, que yo cuánto. Y tiene una derrota. Entonces con esa derrota él hace una oración a Dios porque se siente turbado. Dice: no, ya el pueblo no me va a respetar y eso. Entonces es una oración que podría parecer hasta que le está faltando el respeto a Dios, pero es algo reactivo. Nuestro Dios es un Dios de amor y ve nuestra intención. Si sabe que la intención no es faltarle, no nos lo toma en cuenta. Entonces él le reclama a Dios: pero caramba, ¿cómo puede ser posible que hayamos perdido con esta gente? ¿Cómo va a ser ahora? Ya todos los otros pueblos nos van a caer encima. Eso es un rasgo negativo. Sí. En ese momento flaqueó, pero que todos flaqueamos en un momento determinado. No es esa persona que diga: no, yo soy como uno de esos superhéroes. Y aún los superhéroes, Superman con la kriptonita, el otro, todos tienen una debilidad. Ya. Y nosotros como seres humanos tenemos siempre algún tipo de debilidad. Entonces tuvo esa debilidad cuando pasó ese problema de perder una batalla importante. ¿Cuál es el retrato o la semblanza psiquiátrica que tiene el psiquiatra Román de Josué? Yo lo veo a Josué. Mire, incluso yo lo pongo a Josué por encima de Abraham. Ya. Porque Abraham falló en muchas cosas que no tenían una implicación tan grande como esta le estoy diciendo de Josué. Sin embargo, Josué, por ejemplo, ¿usted sabe lo que es estar ahí en el mismo sitio donde él había estado? Porque él tuvo la experiencia, él fue de los espías, sí, que fue 40 años atrás a los Jericó. Entonces él estar en ese mismo sitio y confiar. No tenían barco para cruzar el río, pero confiaban en que de alguna manera Dios buscaría la manera de cómo ellos cruzarían allá. Y no solamente cruzarían, que cruzarían y vencerían. Entonces eso es fundamental para retratar a una persona, y desde ahí se deriva todo lo otro. ¿Cuáles son los otros rasgos, digamos, como psiquiatra, que usted ve en él? Bueno, no, es que no son tantos así. Es de la confianza. ¿Era depresivo? No era depresivo. ¿Era alegre? Una alegría, vamos a llamarla, de la época. Ya. Porque no eran condiciones para mostrarle alegría. Por ejemplo, vamos a decir, estoy yendo a fiesta o cosas de esto y tal, porque más era del mismo desierto que habían llegado ahí. ¿Era autoritario? Tenía que ser autoritario, porque era, como ya se había tenido la experiencia de que el grupo anterior había echado hacia atrás, él tenía entonces que ser autoritario para agrupar a esa gente, demostrando entonces, porque los líderes tienen un momento en el cual no es ser dictadores, pero sí hacerse, si hay que hacer sentir la autoridad, hay que hacerla sentir. Todos los líderes tienen que ser autoritarios. En un momento determinado, porque si la gente es demasiado suave, el ser humano pone como una especie de termómetro y entonces no hay un respeto. Por ejemplo, usted tiene una posición. Si usted entonces va y dice: no, ese hombre no importa, entonces comienza la gente: no asiste, llega tarde, excusa que esto, que tal. Entonces hay que poner, no, aquí las cosas son así. Lo quiero, lo adoro, pero hay que cumplir. Cuando Moisés ya estaba para terminar su liderazgo, sí, y su estancia en la tierra, ¿quién escoge a Josué? ¿Dios o Moisés? No, quien escoge a Josué es Dios. Y lo escoge, eso es muy interesante, porque Moisés quería seguir, porque es lógico. Había pasado los 40 años en el desierto
y él quería ser el que introdujera, que llegara a la tierra prometida. Inclusive en el libro anterior mío, en el de Jacob, comparo en que él le dijo a Dios, permíteme, aunque sea poner la mano, como hacía Juan Pablo II, sí, que a los sitios que iba se agarraba y me daba un besito, aunque sea eso. Y yo, no. ¿Y por qué eso le impidió? Porque Dios quiere que le santifiquemos. ¿Y qué santificar? Es darle el honor, la honra y la gloria a Él. ¿Y qué pasó? Que en uno el pueblo tenía sed. Habían pasado muchas cosas. Y comenzaron a hablarle a eso. No, ¿para qué nos traes para acá? Para matarnos de sed y esto. Y Dios le dijo, mira, con esto, golpea las rocas y de las rocas saldrá agua y yo estaré ahí. Entonces Moisés, que era una persona irritable, cogió y golpeó la roca con fuerza y dijo, como si fuera él. Entonces Dios le dijo, por no santificarme. Él tenía que decir, en el nombre de Dios vamos a hacer que salga agua de esta roca. Y por eso fue que se le impidió. Eso está en Deuteronomio 32:51. Doctor, vamos a hacer un segmento comercial para regresar con esta interesante entrevista al doctor Felipe Román, un psiquiatra que acaba de publicar este libro, Josué el Vencedor.